Hace más de un mes empezamos a seguir una anomalía bastante difícil de ignorar. Una midcap estaba generando comisiones comparables a Hyperliquid pese a tener una valoración aproximadamente de 15 veces menos. Hoy, esa diferencia llegó a un nuevo extremo. Pump generó cerca de 6 veces más fees que Hyperliquid. Y esta vez ocurrió algo que antes faltaba. El precio finalmente empezó a reaccionar. Vamos primero a los datos concretos. En las últimas 24 horas, Pump generó aproximadamente 3,74 millones de dólares en comisiones. Hyperliquid generó cerca de 624 mil dólares. Eso representa prácticamente 6 veces más comisiones. Y en ingresos del protocolo, la diferencia también fue considerable. Pump generó alrededor de 1,46 millones de dólares frente a aproximadamente 378 mil dólares de Hyperliquid. Pero el punto importante no es que Pump haya ganado esta comparación hoy, eso ya lo habíamos visto. Lo importante es que llevamos varias semanas observando el mismo fenómeno. A veces Hyperliquid queda por encima, a veces Pump, pero una midcap que hace poco era tratada casi exclusivamente como una apuesta sobre memecoins lleva aproximadamente un mes compitiendo económicamente con uno de los protocolos más importantes de todo el mercado cripto. Y hoy esa competencia dejó de ser ajustada, la diferencia se amplió. Por eso creo que la pregunta ha cambiado. Hace unas semanas preguntábamos, ¿puede Pump realmente sostener estos ingresos? Hoy esa pregunta empieza a perder importancia, porque ya tenemos varias semanas de datos. La pregunta ahora es otra. ¿Por qué un protocolo que consigue competir de esta manera con Hyperliquid continúa teniendo una valoración radicalmente inferior? Y aquí hay que hacer una distinción. No estoy diciendo que Pump deba valer exactamente lo mismo que Hyperliquid, son productos completamente distintos. Hyperliquid domina el mercado de derivados on-chain, tiene infraestructura propia y una economía del token diferente. Pump está expuesto principalmente al lanzamiento y negociación de tokens y al mismo sistema especulativo del ecosistema de Solana. El mercado tiene razones para asignarle múltiplos diferentes. La anomalía no es que esas valoraciones sean distintas. La anomalía es la magnitud de la diferencia frente a lo cerca que están llegando a estar sus negocios en generación de comisiones. Hasta ahora había algo incómodo en toda esta tesis. Los fundamentales avanzaban, los ingresos seguían apareciendo y las recompras continuaban, pero el precio prácticamente no reaccionaba. Eso cambió durante esta sesión. Pump rompió la zona de 0,0023 dólares, avanzó más de un 17% y llegó a tocar aproximadamente los 0,0027. Y esto es probablemente más importante que el porcentaje diario, porque el precio salió de una zona que llevaba tiempo actuando como techo y empieza a construir una secuencia bastante distinta de la que vimos durante los mínimos anteriores. Por primera vez en varias semanas tenemos las dos partes de la historia moviéndose en la misma dirección. Los fundamentales siguen mejorando y el precio empieza a reconocerlos. También empieza a aparecer otra diferencia. Esta tesis ya no está circulando solamente entre quienes siguen específicamente los ingresos de los protocolos. Analistas externos han comenzado a destacar la estructura técnica de Pump. Uno de ellos, Ansem, incluso describió el gráfico como uno de los setups más limpios entre las midcaps actuales. Yo no tomaría esta frase como evidencia de nada, aunque el análisis técnico sigue siendo interpretación. Pero sí nos dice algo sobre atención. Durante semanas teníamos buenos fundamentales sin demasiada conversación alrededor del precio. Ahora empiezan a aparecer ambas cosas de forma simultánea. Y en mercados como cripto, esa combinación puede ser relevante, porque los fundamentales pueden existir durante meses sin que el mercado decida prestarles atención. El catalizador muchas veces no es que los números cambien, es que más participantes empiecen a mirarlos. Y aquí volvemos al punto central. Hyperliquid continúa teniendo una capitalización aproximadamente 15 veces superior a la de Pump. Eso significa que incluso después de esta subida, el mercado sigue aplicando una diferencia enorme de valoración entre ambos. Nuevamente, eso no significa que Pump tenga que multiplicarse 15 veces. La capitalización no funciona así. Pero sí plantea una pregunta bastante legítima. Si Pump consigue mantener una generación de comisiones comparables a protocolos valorados muy por encima durante meses, y no solamente durante sesiones aisladas, ¿qué descuento tiene sentido seguir aplicándole? Porque ahí está realmente la tesis. No necesitamos que Pump se convierta en Hyperliquid. Necesitamos saber si el mercado sigue valorándolo como si nunca pudiera acercarse a ese nivel de generación económica, cuando los datos ya muestran que, al menos en comisiones, lleva semanas haciéndolo. Ahora viene una prueba particularmente interesante. Pump tiene otra liberación de tokens que añade nueva oferta al mercado. Y eso significa que esta ruptura no ocurrirá en condiciones perfectas. Habrá vendedores, habrá nuevas ofertas y probablemente veremos mucha volatilidad. Pero precisamente por eso puede ser útil. Si Pump consigue absorber esa oferta mientras mantiene la zona que acaba de recuperar y los ingresos permanecen elevados, la lectura técnica gana bastante fuerza. Si pierde rápidamente la ruptura y vuelve a la estructura anterior, entonces sabremos que el precio todavía no está preparado para acompañar a los fundamentales. No necesitamos convertirlo en una predicción, simplemente tenemos una prueba bastante clara por delante. Lo interesante de Pump hoy no es una subida del 17%. Crypto está lleno de tokens capaces de subir eso en un solo día.
Lo interesante es qué estaba ocurriendo antes de esa subida. Durante semanas los ingresos estuvieron diciendo una cosa mientras la valoración decía otra. Hoy por primera vez el precio empieza a acercarse a la historia que estaban contando los datos. Todavía que una distancia enorme, pero ahora al menos ambos gráficos apuntan en la misma dirección. Entonces, ¿qué nos llevamos hoy? Primero, Pump lleva semanas compitiendo directamente con Hyperliquid en generación de comisiones y hoy esa diferencia llegó aproximadamente a 6 veces a favor de Pump. Segundo, todo eso ocurre mientras Hyperliquid mantiene una valoración alrededor de 15 veces superior. Y tercero, después de semanas en las que esa divergencia parecía no importarle al mercado, Pump rompió el alza y llegó hasta aproximadamente $0,0027. Ese es el cambio importante. Durante semanas avanzaron los fundamentales y el precio no respondió. Hoy, por primera vez, ambos empezaron a moverse en la misma dirección. Ahora la pregunta no es si Pump puede tener un buen día, eso ya lo sabemos. La pregunta es si el mercado está empezando finalmente a asignarle una valoración distinta a un negocio que lleva semanas demostrando que puede competir con los proyectos más grandes del sector. Y antes de irte, dime, ¿crees que esta ruptura es el inicio de una revaluación real de Pump o el mercado seguirá aplicando el mismo descuento incluso si mantiene estos ingresos? Te lo leo en los comentarios.